Así que vamos a ponernos una vez más sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor a través de una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos una vez más delante de tu presencia para alabarte y glorificarte y exaltarte y darte muchas gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que nos concedes hoy de poder entrar por las puertas de esta humilde casita que tú nos has regalado aquí en el corazón de Queens Village. Padre, te suplico en esta hora que bendigas a este pueblo y le des un corazón abierto y una mente preparada para no solo escuchar tu palabra, Señor, pero para también ponerla en práctica. Y, oh Dios, te suplico que me unjas a mí y me uses como un instrumento tuyo para que toda palabra que yo pronuncie a través de mis labios, Señor, sea ungida y sea justa para edificar tu iglesia. Te bendecimos una vez más y te damos la gloria, la honra y el honor, oh Dios, y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, muy amable, gracias hermanos. Bueno, ahí tenemos en pantalla, este mensaje yo lo he predicado en varias formas. Y cada año, o casi hace 3 años atrás, hablábamos más o menos del mismo tópico. Lo único que al comenzar un nuevo año siempre entendemos que es importante reflexionar acerca de algo que es sumamente importante, sumamente sabio hacer y practicar, la oración. Y aunque parezca que es algo que nosotros ya sabemos, pero por el momento a veces se nos olvida y pensamos, ¿cómo voy a iniciar este año 2025? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los cambios que debo introducir en mi vida cristiana que a lo mejor no han sido lo suficientemente, ¿verdad?, claves para yo poder lograr el propósito de Dios en mi vida? Y por ejemplo, en la introducción, miremos todos, dice que al iniciar este año ponemos en el pasado las circunstancias que afectaron el año pasado. Y una cosa importante es decir, bueno, Señor, yo sé que voy a comenzar el año, yo sé que situaciones difíciles pasaron el año pasado y este año vamos a enfrentar también obstáculos, pruebas, aflicciones, pero quisiéramos estar ready, quisiéramos estar preparados para lo que viene, ¿verdad? Porque sabemos que vienen, en eso no tenga la menor duda. Hay bendiciones, hay logros que logramos. Decimos entonces que miramos hacia adelante con entusiasmo y eso es lo más importante. Y confiados en las posibilidades que el Señor pondrá en nuestro camino para este nuevo año. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que es importante mirar hacia adelante, no solamente mirar hacia atrás para aprender de la experiencia del pasado, pero también mirar hacia adelante con entusiasmo, confiado que este año va a ser un año especial, va a ser un año maravilloso. Y yo le doy gracias a Dios porque yo sé que va a ser así. ¿Cuántos confían que será así? Este año va a ser un año especial. No importa lograr nuestra tarea de ganar almas y qué herramientas usar, siempre será un gran desafío para cada creyente. Yo creo que es la responsabilidad de nosotros como creyentes. Podemos vivir una vida cristiana exitosa cuando nosotros logramos lograr el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el propósito de Dios para la vida de cada creyente es que viva una vida santificada y que se reproduzca en otras personas. Usted podrá decir, bueno, pastor, yo vivo una vida que es sumamente exitosa. Ajá, explíqueme. Bueno, yo no tengo problemas, yo soy una persona que doy mi tiempo a Dios, yo doy mis ofrendas y mis diezmos como corresponde al Señor. Yo soy una persona que no le hago un daño a nadie, oro por mis hermanos, oro por mi pastor, oro por mi familia, etcétera, etcétera. Ok, todo eso está excelente, pero hay algo que está faltando allí en la ecuación y es cuántas personas nosotros hemos ganado para Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque el propósito de Cristo al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros era ciertamente y justamente para que nosotros podamos también continuar la labor por la cual Él murió. Porque ¿qué sentido tiene que nosotros podamos decir que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, pero yo no estoy continuando la labor de ese sacrificio? Y precisamente el valor del sacrificio de Cristo al morir en la cruz del Calvario no era solamente que yo fuese salvo por esa sangre derramada, sino que yo pudiera ser un instrumento para que otros pudieran, porque Cristo no está muriendo todos los días. No sé si me explico. O sea, el Señor no está muriendo cada semana para que otro montón de personas sean salvos. No, Él murió una sola vez en la cruz. Y ese sacrificio
nosotros tenemos que honrarlo. ¿Honrarlo cómo? Bueno, hablarle a otras personas de que ese sacrificio es real para mí y también puede ser real para ellos. Y entonces, este año, ninguno puede decir, oh, yo creo que yo he logrado todo lo que debía haber logrado y yo he alcanzado las metas y los propósitos para mi vida cristiana, porque yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello para Dios, etcétera, etcétera. Amén. Pero tienes que preguntarte a solas con el Señor, Señor, ¿qué va a pasar con mi vida cristiana si yo este año no logro alcanzar una sola vida para tu reino? Y si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál fue el propósito de Dios por salvarme a mí y salvarlo a usted? ¿Es simplemente por salvarnos? No, el sacrificio de Cristo por salvarnos a cada uno de nosotros fue para que nosotros fuésemos instrumentos de su reino para alcanzar a otros. Yo no sé si lo ha pensado alguna vez. O sea, el Señor no murió solamente para que usted sea salvo y yo sea salvo y podamos decir, oh, ya, gracias Señor, ya soy salvo. Y Él va a decir, sí, pero ¿y ahora qué? Ya eres salvo, ya tienes a Cristo, ya tu familia también es salva. Pero ¿qué pasa con las otras personas que no son salvas? Entonces, cada uno de nosotros tiene un compromiso, tiene una responsabilidad. Y este año 2025 no puede ser diferente. Así que, amados, todos los espacios que tenemos aquí en este pequeño lugar tienen que ser llenados en el nombre de Jesús este año por el trabajo incansable de cada uno de nosotros alcanzando a otros para su reino. Así que durante el verano tenemos, ahora que comienza la primavera y el verano, tenemos un gran desafío. Y uno de ellos es que cada ministerio de la iglesia y cada miembro de esta iglesia y cada persona que asiste regularmente aquí, durante la primavera y durante el verano, vamos a salir casa por casa y vamos a ponerle allí un tratado, un plan de salvación. Vamos a hablar con las gentes en la calle. Mi esposa y yo siempre hablamos el privilegio que nosotros tenemos de poder estar aquí en la avenida. Es un privilegio porque estamos en la avenida, aunque sabemos que en la avenida ocurren muchísimas cosas, especialmente que la gente tira mucha basura. Pero tenemos el privilegio de poder sentarnos afuera en la calle, de poner una mesa allí con tratados y saludar a las personas cuando pasan. Ese privilegio no lo tiene uno viviendo en un apartamento o en una casa de un segundo o un tercer piso. Usted no puede desde un tercer piso, un cuarto piso, poner una mesa para hablarle a la gente. Pero aquí lo puede hacer. Así que yo desafío a la iglesia, desafío a los ministerios para que comencemos a hacer, ¿verdad?, el esquema para alcanzar y conversar con las personas de la comunidad. Muy bien, vamos a ver qué más. En el pasaje que nos ocupa notamos que el Señor Jesucristo invita a sus discípulos a rogar al Padre para que envíe obreros y que hagan el trabajo que su obra requiere. Y lo hace de manera explícita. El Señor dice, la mies es mucha, los obreros pocos, pero entonces dice a la iglesia, ¿qué dice? Rueguen al Padre, rueguen al Padre. Y yo digo, es un mandato porque está en imperativo, rogad. Y usted lo ve cuando se termina con la D, allí lo tienen en su rogad. Dice sus discípulos, la mies es mucha, los obreros pocos, rogad. Entonces rogad allí es un mandato a cada creyente, es un imperativo. Eso en gramática se entiende que es una orden a la iglesia. Y yo digo, ¿por qué el Señor nos ordena que roguemos al Padre para que envíe obreros a su mies? ¿Será que yo tengo como creyente el compromiso de venir de rodillas aquí en la casa de Dios o pasar aquí al altar y decir, Señor, tú dices en tu palabra, tú me autorizas, tú me ordenas que ruegue, que yo ore, que yo clame a ti, que clame al Padre, para que sea una realidad, que haya obreros disponibles, prestos, dispuestos para proclamar las buenas nuevas de salvación a la gente. Entonces yo digo, como creyente, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este día y cuántos de los que están en pantalla pueden decir,
que esa orden del Señor, que esa instrucción del Señor no va a ser simplemente una sugerencia, sino que va a ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Yo voy a rogar al Padre, yo voy a clamar al Padre. Jesucristo lo ordena, Jesucristo lo dice, y si lo dice Cristo, si el Señor lo ordena, yo lo voy a hacer. ¿Cuánto puede levantar su mano diciendo, yo lo voy a hacer? Amén. Gloria a Dios. Y si Cristo lo está ordenando y dice que esa es la vía para que la iglesia pueda salir adelante, nosotros no podemos ser indiferentes. No podemos decir, no, Cristo dice eso, pero yo voy a hacer otra cosa. No, Él dice, clamad. Entonces, amados, el título de la reflexión hoy es la oración. ¿Cómo es? Un sabio comienzo. Un sabio comienzo. Entonces podríamos decir que tenemos muchas alternativas o muchas cosas o maneras de comenzar el nuevo año. Pero Jesucristo dice que una de las mejores y de las más sabias maneras es comenzar el nuevo año orando. Orando. Bueno, llegarán momentos, amados, en que nosotros nos vamos a dar cuenta por qué el Señor nos está diciendo, oren, clamen al Padre. Todavía no hemos visto lo que apenas comenzamos el año, ¿no? No se sabe todavía qué va a pasar en el medio año, en el tercer quarter, pero ya estamos más o menos mirando lo que el Señor nos está ordenando. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por favor, rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su campo. Y Dios es el dueño de la mies. Dios es el que... ¿Te pueden bajar de ese lado? Porque los hermanos me están texteando en la pantalla de que... ok, que no pueden ver, Ok, gracias. Entonces, el dueño de la mies es el Padre, el que envía los obreros al campo. Y Cristo dice nos dice a nosotros, los discípulos, rueguen al dueño de la mies. Él es el que tiene el control, Él es el dueño de la iglesia. Nosotros simplemente somos, ¿verdad?, parte de ese rebaño, pero Él es el dueño, Él es el que tiene la última palabra. Así que más tenemos. Y si Jesucristo dio prioridad en los evangelios, vamos bien. Vemos la importancia que Jesús daba a la oración. Ok. Dice, Jesús dio prioridad a la oración y así debemos también nosotros hacerlo. Dice que en los evangelios vemos la importancia que Jesús daba a la oración. Él comenzaba sus días conversando con el Padre. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí tratamos de hacer lo propio. Amén. Amén. Y aprovechaba cualquier oportunidad para invocar la presencia y el poder de su Padre. Eso lo hacía el Señor. A veces oraba solo, a veces acompañado, a veces lo hacía antes de comer, a veces para cuando iba a sanar a alguien de una enfermedad. Definitivamente la oración tenía un papel esencial en la vida de Jesús. Antes de nuestro Señor Jesucristo partir al Padre, ordenó a sus discípulos que se reunieran en el aposento alto, en el capítulo 1, versículo 8 ¿cómo se dice?, de Hechos, y 120 de ellos lo hicieron, bueno, en otro versículo también lo dice, para esperar la unción del Espíritu Santo, pero lo hicieron todos unidos en oración. Yo puse aquí el versículo 1:14, no sé si alguien lo puede leer, a ver si estoy bien, porque a veces las citas se nos pueden mover. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Hechos 1:14. Y entonces continuamos. ¿Alguien lo tiene? Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. La oración es clave. El Señor le dijo
reúnanse todos allí en el aposento alto y esperen hasta que, ¿verdad?, yo dé la orden final. A ver qué dice más. De modo que el Señor nos brinda el modelo bíblico para que su iglesia pueda hacer la tarea de evangelización con eficiencia. La clave, amados hermanos, está en la oración. La oración. Y tal vez podríamos preguntarle al Señor en esta preciosa tarde, ya, Señor, ¿qué estaba pasando con mi vida cristiana o cuál es la circunstancia que afecta mi vida personal, mi vida espiritual, que de hecho también afecta a la iglesia en conjunto, para que nosotros no podamos alcanzar el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros aquí en su iglesia? El apóstol Pablo tenía el mismo enfoque. En Colosenses 4, versículos 3 y 4 dice, y oren también por nosotros, para que Dios abra una puerta a nuestro mensaje, a fin de que podamos proclamar el ministerio de Cristo, el misterio de Cristo, por el cual estoy encadenado. Jesucristo es el que abre las puertas. Y por eso siempre yo, cuando hablo con alguien que no conoce a Cristo, esta semana pasada hablábamos con un caballero el que nos lleva las cajas a Santo Domingo. Y aproveché para simplemente decirle que Jesucristo es el que tiene la llave. Y yo recuerdo la frase de un gran batallador, el famoso Carlo Magno, que decía que él quería que cuando se muriera lo enterraran, lo pusieran en el ataúd y lo exhibieran en el funeral home, con las manos fuera del ataúd, así. ¿Y para qué?, le preguntaban. Y él decía, porque quiero que las personas vean que a este mundo vine sin nada y de él parto sin nada. Entonces, de acuerdo a los expertos, cada uno de nosotros, lo único que se va a llevar el día que parta de este mundo es el certificado que declara que cada uno de nosotros somos hijos de Dios y que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios y que hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. Amén. Ese certificado es el que nosotros, ¿verdad?, levantamos el día de la Santa Cena diciendo que nosotros somos hijos de Dios y levantamos la copa del nuevo pacto, ¿verdad? Y esa copa del nuevo pacto es el certificado que declara que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y por medio de ese certificado, dice, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces, usted no se va a llevar absolutamente más nada, ni yo tampoco, el día que partamos de aquí. Solamente ese certificado que dice que usted es un hijo de Dios. Así que les hablaba y les aconsejaba y les decía, no piensen que una profesión o que el dinero les va a llenar todo. Mañana se van a casar, van a tener familia y van a tener que depender del Altísimo. Porque no hay nada que podamos hacer en este mundo y podamos alcanzar que no sea por medio de la mano de Cristo. Amén. Y les recordaba, Jesucristo tiene la llave, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, y Él abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Así que ustedes jóvenes, si quieren tener éxito en la vida, acuérdense, denle a Cristo un lugar de honor. Amén. Denle a Cristo el primer lugar en sus vidas, que Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas las demás cosas por las cuales nos afanamos diariamente, Jesucristo nos las va a dar como regalo, nos las va a dar como trofeo, nos las va a dar como una añadidura. Una evangelización eficaz comienza siempre por la obra de Dios y siempre va precedida de la oración. O sea, Dios es el que hace la obra. Nosotros no podemos convertir a nadie. Usted le puede hablar a alguien de Cristo, pero usted no lo va a convertir al Evangelio. Ese corazón tiene que ser tocado por el poder del Espíritu Santo de Dios para poder ser cambiado. Esa decisión
la va a motivar el poder del Espíritu Santo en esa vida, creando convicción de fe y creando el deseo de servir a Dios y de buscar a Dios. Así que la evangelización eficaz comienza siempre Dios haciendo la obra y siempre va precedida la iglesia postrada en oración, clamando, clamando y clamando a Dios. Así que, hermanos, los tres elementos fundamentales para la evangelización son oración, oración y oración. Y cuando eso ocurre, la iglesia verá el resultado de ese esfuerzo. Después de todo, solo Jesucristo puede abrir las mentes cegadas por el pecado. Nosotros no podemos hacerlo. A ver si tengo algo más todavía. Pablo nos dice que los incrédulos tienen sus mentes cegadas y no pueden ver, a menos que les ilumine la gloria del poder del Evangelio de Jesucristo. Y eso lo sabemos, lo dice en el libro de Corintios, ¿verdad? Las personas con nosotros sabemos que hay un impedimento. Las personas a las cuales les hablamos sabemos que están no solamente atados en cadenas por el enemigo, pero que tienen sus mentes, sus vistas cegadas. Tienen como un velo para que no puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo en sus vidas. Y solamente Cristo puede quitar ese velo. Nosotros le podemos hablar, podemos tratar, podemos hacer todo, pero Cristo solamente puede quitar el velo. Y Él nos dice en esta mañana, rogad al Padre para que Él abra, para que envíe obreros que puedan ayudar a esas personas, para que le proclamen a esas personas, ¿verdad? Que tienen que romper con esa condición en la que viven. Y entonces en ese clamor y en esa dirección, en esa consagración, el poder de la gloria de Dios se comienza a mover en medio nuestro de una manera eficaz, de una manera poderosa. Dios nos invita en el 2025 a proclamar el Evangelio con valentía, a ayudar a los necesitados, a hacer reuniones de oración en las casas y compartir el mensaje de salvación de Cristo con todas las personas que encontremos. Cada familia de la iglesia debe siempre pensar qué es aquello que Dios te ha puesto en tu mano y qué es aquello, ¿verdad?, que Dios quisiera que tú utilizaras para la honra y la gloria de su reino. Hay muchas cosas que Dios nos da. Y Dios no solamente nos da recursos, pero nos da una casa en la cual podemos invitar a personas, amigos o familiares o vecinos para orar. Nos da un carro en el cual podemos transportar o llevar personas. Hay toda una serie de herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros podamos utilizarlas para el beneficio de su obra. Y por eso abrir las casas, abrir nuestros hogares, tener tiempo de oración, son células, son equipos de hombres y mujeres orando en diferentes puntos de la comunidad. Y eso es algo espectacular, eso es algo que derrama la gloria de Dios. Para lograrlo, debemos hacerlo en total dependencia de Cristo. Cuando oramos, la oración nos hace sensible a la guía de Dios. Nos hace sensible a la guía de Dios. Nos da sensibilidad para poder, ¿verdad?, seguir lo que Dios quiere que hagamos. Y nos va poniendo en nosotros el querer como el hacer. La oración ayuda a crecer espiritualmente y nos reviste de valor y poder para hablar de Cristo. Es la mejor manera de comenzar un nuevo año. Yo digo esto, hermano, porque a veces nosotros queremos hablarle a una persona, pero tenemos un poquito de temor de hablar. Y decimos, yo creo que yo no lo puedo hacer. No tengo las palabras para decirle. Yo no creo que me va a escuchar. Yo pienso que me va a rechazar, etc. Pero cuando usted está orando, cuando usted está clamando, cuando usted está presentándose delante de Dios, espíritu y en verdad, y usted conoce, ¿verdad?, que usted ha sido ungido, que usted ha sido investido del poder de la gloria de Dios en su vida, no debe tener temor, porque la oración, ¿verdad?, nos llena de valor,
nos llena de fuerza y nos da confianza para hablarle a los demás, ¿verdad?, acerca del poder de Dios. Amén. Sin la oración solo nos queda el deber y nuestras propias fuerzas. Y nos cansamos de decirle a las personas, Jesucristo te ama, y vemos, Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, y vemos que la persona no reacciona. Bueno, sin la oración, que es la que nos, ¿verdad?, nos acerca a Dios, nos da una oportunidad, nos permite conectarnos con, ¿verdad?, con lo alto, con lo de arriba, con la espiritualidad de Dios. Solamente nos queda, ¿verdad?, nuestra propia capacidad humana para hablar y para tratar de explicarle a alguien lo que Dios puede hacer. Y no vemos respuesta. Pero cuando venimos en el nombre de Jesús y nosotros venimos en oración, venimos en el poder del que todo lo puede, Jesucristo. Al encontrar a Dios en oración, nos convertimos en sus testigos. Es decir, tendremos que hablar de Él y de su poder. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando nosotros dedicamos tiempo a la oración, cuando nosotros dedicamos tiempo a la intimidad con Cristo, cuando nosotros podemos estar a solas con el Señor, somos amigos de Él en oración, compañeros de Él en oración. Esa presencia, ese tiempo en su presencia, nos fortalece, nos ayuda, nos da confianza, nos llena de seguridad y nos permite salir y hablar con alguien conscientes de que yo he estado en esa presencia y la gloria de esa presencia está en mi vida. Y de esa gloria yo voy a hablar con seguridad porque yo la conozco. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé de la seguridad que tengo para comunicar las buenas nuevas de salvación a alguien. Yo no voy a hablar simple y llanamente de la experiencia que tuvo Pablo, de la experiencia que tuvo algún otro gran siervo de Dios en la palabra de Dios, pero yo quiero hablar de la experiencia que yo tengo con Cristo. Yo quiero hablar de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Y esa cercanía la produce la oración. Esa confianza la produce la oración. Y siempre decimos, y ustedes me han escuchado decir, que la oración es un camino de doble vía, y el domingo pasado creo que hablaba de esto. Que no solamente vamos a Dios para presentar nuestras oraciones y nuestras propias peticiones, pero también nos quedamos allí de rodillas esperando que Dios nos presente sus propias peticiones también a nosotros. Y nos preguntamos, pero no sabía que Dios tiene cosas que requiere de mí. Bueno, Dios quiere mi presencia de rodillas en oración delante de su trono. Y es allí donde Él se manifiesta, es allí donde Él se glorifica, es allí donde crece mi relación y mi intimidad con Él. Por eso Cristo lo hacía con tanta frecuencia con su propio Padre, porque Él sabía que de allí también dependía la eficiencia, la eficacia, el poder de su ministerio. Y de igual modo depende también el poder del ministerio de cada uno de nosotros, de la vida cristiana de nosotros. Descansa en ese modelo, en el modelo de la oración. Jesucristo nos ha mostrado que Él amaba la oración y lo hacía en todo momento y en toda circunstancia, para dejarnos a nosotros la enseñanza, el modelo de cómo nosotros debemos hacerlo y crecer en esa dirección. Así que cuando nosotros permanecemos allí después de haber presentado a Dios nuestras peticiones, entonces el Señor va a tratar de mostrarnos a nosotros cuáles son aquellas áreas de nuestra vida que Dios quiere que nosotros cambiemos,
cuáles son aquellos cambios que necesitamos introducir durante el nuevo año para que podamos ser instrumentos útiles para la gloria de Dios. Que cuando abramos nuestros labios no hablemos solamente de nuestra experiencia como creyentes, pero que podamos abrirlos en el poder de la gloria de Dios y hablar su palabra, comunicar su palabra, porque ahí en esa presencia, ahí en esa tranquilidad y en esa unidad es que está el éxito de la vida de cada creyente. Ahí está el éxito. Así que, amados, yo creo que tenemos un desafío por delante como creyentes, como iglesia, no solamente los que están aquí, pero los hermanos que también están en pantalla y aquellos hermanos que hoy también, que tampoco pudieron estar con nosotros hoy, tienen también ese llamado, tienen ese desafío. Si nosotros queremos que haya un cambio drástico en la vida cristiana nuestra y un cambio drástico en mi iglesia, tenemos que el cambio tiene que comenzar individualmente por cada uno de nosotros. Individualmente. No se puede, la iglesia es un cuerpo. Y cuando hay un miembro que está afectado, el cuerpo completo está afectado. Usted no puede creer que un dedo le puede causar fiebre. Pero usted piensa, ¿cómo es posible que algo tan pequeño puede afectar el cuerpo entero? Bueno, eso sí, es así trabaja. Y así es la iglesia. Un solo miembro puede afectar el cuerpo completo. Así que Dios nos habla a todos como cuerpo y nos pide, ¿verdad?, que hagamos de la oración un sabio comienzo este nuevo año 2025. Y vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. ¿Es fácil? No es fácil. La oración implica sacrificio. La oración implica responsabilidad. La oración implica el deseo de consagrarnos a Dios para hacer el trabajo para el cual Él nos ha llamado y ser los hombres y mujeres que Él quiere que seamos, pero para que vivamos vidas exitosas, espiritualmente hablando. La oración es fundamental en la vida de un cristiano. Un creyente que no tiene tiempo para estar en contacto con Dios en oración es un creyente espiritualmente desnutrido, débil, temeroso. No tiene deseo de compartir la palabra porque no ha sentido el impacto del poder de la gloria de Dios en su vida, en esa unidad de propósito y en esa conexión vital que significa la oración de cada creyente frente al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración es fundamental. Así que, hermanos, es un desafío para nosotros y el Señor dice, rogad, nos manda, rogad, clamen, clamen, clamen. No solo para que Dios envíe más obreros, pero para que nosotros podamos también salir al frente. ¿Qué sucede en la iglesia por la falta de oración? La falta de oración limita las cosas grandes y maravillosas que Dios desea hacer por medio de cada uno de nosotros. ¡Wow! Dios quiere hacer en esta iglesia, este año 2025, cosas extraordinarias. Cosas que la gente ni siquiera se imagina. Y cada uno de nosotros como creyentes ni siquiera tenemos la menor idea de lo que Dios puede hacer. Pero amados, Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas durante este año. Pero la falta de oración, la falta de consagración, la falta de nosotros poder tener un tiempo de intimidad con Dios, dedicar tiempo para orar como creyentes delante de la presencia de Dios, puede limitar la acción divina en esa dirección. Cuando usted lee, por ejemplo, algunos libros que tienen que ver con el tema de la oración, y yo sé que aquí hay personas que a lo mejor han escuchado alguna vez hablar de, por ejemplo, leí un libro una vez que dice que la oración es una batalla
espiritual. Bueno, cada persona tiene que, a la luz de las Sagradas Escrituras, juzgar y tomar finalmente la última decisión, cómo usted quiere designar ese tiempo. Pero ¿por qué dice esto? Bueno, porque cada vez que usted va de rodillas, usted está haciendo el trabajo de un intercesor. Usted está representando el reino de Cristo en este mundo que, como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades y dominios en las tinieblas. Entonces, no se me asuste, pero la idea de estos escritores es que cada vez que usted y yo vamos de rodilla, el diablo está molesto. Porque hay alguien que está queriendo tener intimidad con Cristo. Hay alguien que está queriendo interceder por los perdidos. Hay alguien que está queriendo pelear la batalla en el terreno que no le gusta a Satanás. A Satanás le gusta la batalla física, la batalla verbal, pero no le gusta la batalla espiritual en oración. Y sabe que cuando un hombre o una mujer de Dios está de rodillas, es cuando ese hombre y esa mujer está más alta en términos espirituales. Porque la guerra, porque la batalla del creyente se pelea de rodillas. Por eso cuando el apóstol Pablo declara y define las cualidades del soldado cristiano, le pone todas las herramientas y le pone la cobertura y le pone el escudo y le pone todas aquellas armas defensivas y la espada, etcétera, etcétera. Pero al final del pasaje, usted note lo siguiente. Dice, cuando ya ha preparado el soldado para la batalla, usted asume que ese soldado va a pelear de pies. Pero usted cuando lee el texto, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo dice que ese soldado, después que ha sido revestido de toda esa armadura y se le ha puesto el yermo de la fe, el casco protector y el escudo, y se le ha puesto la espada en la mano, etc. Él dice, y ahora tienes que ir de rodillas. Porque los no creyentes se revisten de esa armadura para pelear de pie. Pero los creyentes son revestidos por el poder del Espíritu Santo de toda esa armadura para pelear de rodillas. Porque la batalla y el trabajo y la lucha y la pelea del creyente, amados, es de rodillas. Desafortunadamente, la iglesia por años ha tratado de imitar al mundo y ha tratado de pelear de pie. Y de pie pelea el mundo, pero no la iglesia. El creyente tiene que hacerlo de rodillas. Porque el creyente declara, como declaró el apóstol Pablo, que su poder no está en su propia fuerza, sino que cuando él es débil, entonces es que es fuerte. Pues su fortaleza no está en la fuerza de él, sino en la fuerza de Cristo, que lo unge y lo acompaña cada día. Una vida cristiana fructífera tiene que ser sostenida en oración. Cuando usted ve que su vida cristiana está fallando, cuando usted ve que hay algunos elementos de su vida cristiana que usted siente que
que no tiene entusiasmo para ir a la casa de Dios, no tiene entusiasmo para hablarle a otros de Cristo, no tiene entusiasmo para leer la Biblia, no tiene entusiasmo para hacer las cosas que Dios quiere que usted haga. No tiene que preguntarle a nadie, no tiene que preguntarle al pastor, no tiene que preguntarle a un hermano, no tiene que ir al médico a hacerse un chequeo de sangre. Ya usted sabe que su vida cristiana es una vida cristiana que está floja en la oración. Usted mismo puede dar su propio diagnóstico. La vida fructífera se sostiene en oración. La oración pone en movimiento las riquezas del banco del cielo, dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si alguien lo puede leer, por favor. El versículo 7 del capítulo 15 de Juan. Dice, si permanecéis en mí y en mi palabra permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queriereis y os será hecho. Amén. Si permaneced en mí, en mi palabra, si orad y buscar el nombre del Señor, todo lo que pidas, todo lo que busques, dice, os será dado por el Señor, os será hecho. Se pone en movimiento, ¿verdad? La riqueza del cielo. Todas las cosas que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros nos serán abiertas. Las puertas, las ventanas de los cielos serán abiertas para que sean derramadas sobre nosotros. Y nosotros nos preguntamos a veces, ¿pero y qué pasa, Señor? Que las cosas están tan complicadas, tan retenidas. No veo que se abre una puerta y comienzan a caer las bendiciones. Todo está bloqueado. Bueno, hermano, este es el momento para nosotros comenzar a decir, bueno, Señor, hay algo que yo no estoy haciendo, que tengo que comenzar a hacer durante este nuevo año 2025. Cualquier persona que sirve en un ministerio de la iglesia debe amar la oración. ¿Qué les parece? Amén. Debe amar la oración. Porque si no, va a oxidar la iglesia completa, va a dañar el trabajo de los demás en todas las demás áreas. Muchos ministerios fracasan por dejar de lado la oración. La oración nos permite comunicarle a Dios nuestros sentimientos, preocupaciones, deseos, esperanzas, gozos, victorias y derrotas, para que Él se regocije con nuestros logros y nos consuele en la angustia de nuestras derrotas. Ese es el tiempo, es un tiempo clave, es un tiempo fundamental. La oración. Yo no sé si usted conoce alguna iglesia que sea una iglesia de oración, que sea una iglesia que no viva en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y Dios abre las ventanas de los cielos, el banco de los cielos, y derrama bendiciones sobre esa iglesia que no hay manera como se puedan detener. Al igual que a caminar se aprende caminando y a nadar se aprende nadando, a orar se aprende orando. Definitivamente, si deseamos avanzar la obra del Señor en este nuevo año, tenemos que depender de Cristo en oración. Amén. ¿Cuántos dicen amén?